Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, vea jazz, carrera nocturna y vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón. Aquí está la señora Cecilia Boufflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Todo en orden, ¿Todo por bien? suerte. Acá, en el medio de este reformismo permanente. Exactamente, viendo. en el reformismo permanente. Ahí está, una gran convocatoria del presidente. Pero bueno, mientras tanto se discute de plata, siempre por plata. A la larga era el reformismo permanente, pero se está discutiendo de impuestos, de a quién se le van a cobrar más impuestos y sobre todo de cómo se van a repartir los impuestos. Todo eso tiene que ver obviamente con la negociación entre el presidente, los gobernadores. Mauricio Macri está en Estados Unidos en una gira de negocios, podríamos decir, aparentemente muy exitosa, con una gran convocatoria. Hoy habló el presidente ante los capos de todas las compañías norteamericanas que hacen negocios en la Argentina. Hubo promesas de inversión. El presidente estuvo allí con los gobernadores que no son de su propio partido, con Schiaretti, con Lifshitz, con Bordet, creo también. Y bueno, dio por aprobada la reforma impositiva, la reforma laboral. Prácticamente sobrevendió. El presidente dijo que no hay mejor lugar en el mundo hoy para invertir que la Argentina. ¿Qué le parece? Así es. Te digo que en esas reuniones con empresarios estuvo con el número 1 de InBev, que es la dueña de Quilmes en la Argentina, que le reclamaron por los impuestos internos. Sí, señor, y también con el número 1 de Coca-Cola para América Latina, que también está afectada por los impuestos a las bebidas azucaradas, que también planteó ahí ese reclamo. Pero la foto de el presidente con la oposición después de un triunfo en las elecciones era un poco la que ese grupo del establishment esperaba, ¿no? Sin duda. Todavía es muy temprano, no han ni siquiera ingresado los proyectos de ley en el Congreso, hay mucho por discutir. El propio titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, en reuniones privadas reconoce que lo que se ha anunciado en términos de impuestos no necesariamente va a ser lo que salga del Congreso, pero a mí me da la sensación que en alguna medida la mala noticia de estas horas es que finalmente, por culpa del déficit fiscal, y en la Argentina no se pueden bajar mucho los impuestos, ¿no? Este es un poco cuando, digamos, los economistas, los observadores económicos, hace años que hinchamos con el tema del déficit fiscal, el gasto público. En definitiva, ¿cuál es el precio que pagamos los ciudadanos de a pie? Y bueno, que no nos pueden bajar los impuestos y que la verdad que el año que viene, por lo menos, me parece que los impuestos van a subir más de lo que se promete que se va a bajar en 5 años. Y si llueve, no sé. Y si llueve, exactamente. Claro, ahí está esa discusión sobre, hoy me decía un analista que quizá la restricción que encuentra hoy el gobierno para bajar los impuestos es mucho más fiscal que política. Claro, claro. El respaldo político lo encontró en las urnas, la capacidad de negociar con la oposición hoy la tiene, está disponible. ¿Cuál es el límite ahora para aplicar una reforma más agresiva en términos fiscales? Bueno, la restricción del déficit, ¿no? Sí, en el gobierno particularmente los que miran los números dicen que lo único que es no negociable es el cambio en el cálculo de actualización de las prestaciones sociales. Una situación va a ser difícil defenderla políticamente, pero en el mundo económico se sabe que esa es una de las grandes herencias muy pesadas que recibió el gobierno de la era Kirchner, que el gobierno no quiso blanquear
y que un poquito también sumó, porque se aprobó la reparación histórica para los jubilados, se aprobó la pensión universal para la vejez, que significa que permanentemente está ingresando más gente al sistema. Que no tiene aportes. Y bueno, evidentemente eso que no se quiso blanquear al principio del gobierno de Macri, se viene a blanquear ahora, con lo cual allí hay evidentemente... Políticamente probablemente sea la que más discusión genere la reforma de cómo se actualizan las jubilaciones, porque en la práctica significa que en los años de crecimiento actualizar solo por inflación y no por recaudación es una actualización menor de la que está prevista hoy, ¿no? El gobierno lo explica... crudamente, dice, no queremos sacarle ni un peso a los jubilados, pero que tampoco ganen ni un peso más de poder adquisitivo. Porque bueno, si no, digamos... explicarlo, claro. Es que si no, cuanto más se crece, más se debe y más aumenta la bola de nieve. Exactamente. Y las expectativas, obviamente, es muy difícil mejorar las expectativas económicas si se sabe que el déficit fiscal va a ser cada vez más grande, ¿no? Exactamente. Esa reforma para los jubilados también le va a impactar a los que pagan impuestos a las ganancias y a los monotributistas, porque también se cambia el cálculo de actualización al monotributo y al impuesto a las ganancias, que también dejaría de subir las escalas por ese número vinculado a la recaudación, que es más alto, y se actualizarían las escalas de ganancias por inflación. Mientras tanto, la inflación de octubre dicen que va a estar en torno de 1,5, está medio opinado eso, pero el Banco Central hoy subió la tasa. Y entonces, ¿no? claro, ¿por qué sube la tasa? 28,75 la tasa de interés, y si lees el comunicado de política monetaria que envía esta tarde el Banco Central, queda en claro que la tasa de interés va a estar alta por un largo tiempo. Eso conviviendo con un Banco Central que espera que haya lluvia de dólares, digamos. Lo preocupa más la cantidad de reservas que puede acumular que otra cosa, Federico Sturzenegger, y la apreciación que eso le pone al tipo de cambio, ¿no? Bueno, hoy estuvo Macri en Nueva York y dio prácticamente por aprobada la reforma previsional, la reforma laboral, que tiene algunos aspectos interesantes. Tal vez el gobierno podría aprovechar la oportunidad, dado que estamos en la discusión del reformismo permanente, e incluir, aunque sea el debate, sobre los paros salvajes en los medios de transporte, cuando hay paros de trenes, o los paros en las escuelas, los paros en los aviones. Es decir, respetar el derecho de huelga, pero que no se puedan parar los vuelos si hay un monopolio, como no se pueden parar los hospitales, aunque sea dar ese debate. Ahí es donde el gobierno tal vez debería aprovechar más la oportunidad que le ha dado ese respaldo político. Pero bueno, el presidente hoy fue gran protagonista en Nueva York, dio los acuerdos con el peronismo prácticamente por hechos, así que el único que tiene las respuestas es el Beto Valdés, nuestro columnista político, ternado para los premios Martín Fierro junto a un servidor. Impresionante. El próximo sábado, crucen los dedos. Todos atentos somos al nosotros, el programa que hacemos con Beto Valdés en Millennium todos los días de 7 a 8 de la noche, ahí en la 106.7, está ternado para el Martín Fierro. Somos medio cambaceres contra el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Está de moda ir de punto. Está de moda ir de punto, así que no descarte nada. Usted no descarte nada. Bueno, Beto, bienvenido, buenas noches. ¿Y por qué el presidente está tan optimista en el acuerdo con el peronismo, con los gobernadores? Buenas noches. A ver, no es que esté optimista, sino que me parece que es una estrategia realmente atractiva e interesante esto de ir a reunirse con los 30 representantes de fondos de inversión que más billetera tienen en el mundo, mostrarse con gobernadores, sacó pecho, apareció como un presidente ganador y estuvo una selección de mandatarios provinciales muy heterogénea, ¿no? Porque por un lado estaba Juan Schiaretti, un hombre cercano al presidente Macri, también Bordet de Entre Ríos, un hombre más peronista, un joven, bueno, viene de una derrota igual que Schiaretti, el neuquino Omar Gutiérrez, del movimiento del MPN, el sucesor de Jorge Zapac, y por otro lado el socialista Lifchi de Santa Fe. Los 4 perdedores, no llevó a ninguno de los poquitos que ganaron, tipo Uñaco o Mansur, pero de todas formas, digamos que me parece que ahí hay una
un gesto en materia de mostrarse más atractiva a la Argentina. El referente del oficialismo y presidente que acaba de ganar las elecciones con gobernadores de la oposición y dando por un hecho o vendiendo lo que se está negociando en este momento, pero que bueno, viene complicado. ¿Y cuál es la información? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está hoy la negociación? Lo estamos viendo a Miguel Ángel Pichetto, que está yendo a todos los programas de televisión. Nosotros naturalmente también lo invitamos al nuestro, en el que nos invitemos, pero lo estamos viendo con gran protagonismo a Pichetto. ¿Qué es lo que está pasando, Beto? Y digamos que queda claro, y hay que mirarlo muy bien a Pichetto de aquí en más, como el mediador y fundamentalmente como el hombre de los gobernadores. Es decir, el poder de él reside en esa cuestión, es decir, en tratar de encabezar o corporizar la demanda de los gobernadores y de los secretarios generales de las organizaciones sindicales más importantes. Por eso, atención que la reforma laboral no está 100% cerrada. Hoy hubo una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, habíamos dicho que se venía el CFI como en los 90, todos los ministros de Economía provinciales con gente de Pichetto, varios senadores, diputados, y dos cuestiones interesantes, preparándose para pasado mañana la reunión con el presidente Macri y parte del gabinete, donde comienza formalmente la negociación. Perdón, recordemos lo que dijimos en este programa desde antes de las elecciones, o sea, cuando ya se veía que el presidente Macri iba a ganar después de lo que pasó en las PASO. Dijimos que la clave de lo que se venía en la Argentina era la discusión entre el gobierno y las provincias sobre cómo se reparte la recaudación. Y ahí hay un tema central, que es el fondo del conurbano, es decir, cómo entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias se reparten casi 60.000 millones de pesos, de los cuales hoy solamente van 600 millones para Buenos Aires, 650, sí, y van casi 60.000 o 54.400 para el resto de las provincias. Hay provincias que reciben más que la provincia de Buenos Aires por lo que se llama el fondo del conurbano. Exactamente, Entonces, congeló ese monto. Si no hay acuerdo en cómo se reparte esa plata, obviamente las provincias no quieren poner la diferencia, no quieren que le saquen a ella para poner a Buenos Aires. Bueno, no hay acuerdo entre el gobierno y los legisladores. Me parece que eso es lo que hay que entender, ¿no? Ese es el tema central. Y lo que vos hacías referencia recién, Willy, es lo que se habló hoy y se llegó a un consenso. ¿Qué significa? Que van a ir el jueves los gobernadores y le van a llevar una propuesta concreta vinculada al reclamo del fondo del conurbano. No piensan pedir el apartamiento de Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque recordemos el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibió a la gobernadora María Eugenia Vidal, demandante en esta cuestión, y no puede reunirse a solas con una de las partes. Dicen que no piensan utilizar esta cuestión para una vivada. Sí, van a hacer un poco de show, que están enojados, que no puede ser, pero no quieren nada de la Corte. Porque dicen, esto lo tenemos que resolver nosotros en términos políticos y no desde el punto de vista judicial. Tienen miedo a un fallo que los complique. ¿Cómo será la cuestión? Que lo que van a proponer es concretamente al presidente Macri la eliminación del artículo 104 de ganancias. Es decir, esta fórmula, hablando de la fórmula de la movilidad, bueno, hay otra fórmula que está trabando todo, que es esta que hacían referencia a ustedes. Es decir, ese artículo es el que establece cómo se reparten los fondos recaudados por el impuesto de ganancias, y ahí está el tope para la provincia de Buenos Aires, es un 10% que no pueden superar los 600 millones de pesos. Eso lo quieren eliminar, es decir, mejorarlo. Es decir, hay consenso, este es un dato que me parece muy importante, que hay consenso de los gobernadores de decirle, hagamos algo más sencillo, no esperemos el fallo de la Corte, mejoremos ya la situación de la provincia de Buenos Aires, es decir, eliminemos el tope, de paso también todas las asignaciones especiales que recibe ANSES, un fondo compensatorio para 3 provincias que se verían perjudicadas, Misiones y Salta entre ellas, pero fundamentalmente tratar ya de dejar a Vidal y a la provincia de Buenos Aires en una situación mejor y ceder en esa cuestión, y a partir de ahí sí,
pedir, por ejemplo, la coparticipación o los fondos disponibles de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, para las provincias. Es decir, ahí ya entraría, la estrategia es, venimos a ceder para ayudar a la provincia de Buenos Aires, pero a cambio nos queremos llevar algunas cosas. Y de paso poner sobre la mesa muchas otras cuestiones que un poco definíamos hoy en el programa de radio, como que Pichetto y los gobernadores quieren ir a la negociación de la parrillada completa. Claro, le quieren... A ver, ¿qué es la parrillada completa? Pichetto, Estos dos señores están claro, hablando de la parrillada completa antes de que empiece el programa. A ver. Claro, Pichetto le quiere vender a Macri parrillada completa. Y Macri dice, no, yo quiero empezar primero por las achuras, después claro, sigue eligiendo. Elegir si es chorizo o morcilla, claro, que no te traigan Pichetto lo que quiere es no solamente discutir, quiere discutir el tema de la plata, el tema del reparto de la coparticipación, el nuevo procurador, el presupuesto, el responsabilidad tema fiscal, el defensor del pueblo. O sea, hacer un acuerdo político más grande. Una gran kermés. Que son temas que al presidente mucho tampoco le gustan, ¿no? Bueno, por eso recordemos que en las últimas horas ha comenzado a trascender, y no es casual, que Pichetto ya tiene un candidato para reemplazar a Alejandra Gil Carbó en la Procuración General de la Nación, que es el actual senador nacional Rodolfo Urtubey, que ocupó el cargo de procurador, cosa que mucha gente desconoce, en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Carlos Grosso en los 90. Es decir, tiene esa experiencia y es el candidato para negociar. No digo que vaya a ser finalmente él. Humberto Rollero puede ser el candidato defensor del pueblo. Hay que recordar que para ser defensor del pueblo se necesitan los 2/3 de la Cámara de Diputados y los 2/3 del Senado, una mayoría especial que ni siquiera para ser ministro de la Corte. Se habla de Humberto Rollero o de Jorge Sarguini para incorporar una figura del masismo, pero evidentemente el dato interesante está relacionado en abrir este marco de negociación. Veremos cuál es la estrategia del gobierno, que sin duda no quiere entrar en la parrillada completa, poder elegir, como decíamos, y también lo que planteabas vos, Cecilia, la cuestión, acá se va a poner, me parece, en el centro, es las restricciones fiscales, lo político y, en definitiva, ¿dónde está el límite de esta sábana corta a la hora de la negociación? Vos decís que al gobierno, por la limitación fiscal, finalmente, para conseguir la reforma tributaria, tiene mucha presión para entregar, por ejemplo, esos cargos políticos que ansía el peronismo. Eso, no exigirle tanto ajuste a las provincias, por razones también políticas. Y por otro lado, lo que hablaban recién, es decir, la fórmula de la movilidad jubilatoria es el tema central en este momento de la política fiscal de la Argentina de los próximos 20 años. Ahora vos fíjate la historia, ¿no? Se está discutiendo sobre el tema del ajuste en las jubilaciones, que representa para el gobierno 120.000 millones de pesos el año que viene. Ahora resulta que se mantiene el boleto en la capital y el Gran Buenos Aires a 6 pesos. Mientras que en Córdoba, hace un año y medio. En Córdoba vale 14 o 15, en Rosario vale 12, y supongo que también habrá gente necesitada en Rosario y en Córdoba, ¿verdad? Bueno, con eso van los gobernadores. Claro, ahora, pero vos fíjate, ¿cuánto cuesta tener el boleto a 6 mangos? 140.000 millones de pesos. O sea, que en todo caso la que le sacan a los jubilados, porque esa va a ser el tachín, es la que le dan a los que usan, obviamente, sin necesitarlo, naturalmente, el subsidio a los trenes, al transporte. Bueno, sobre todo al transporte automotor. Eso se habló también hoy en la reunión de los ministros de Economía de las provincias. Está muy, interesado el propio Schiaretti, el vicegobernador Martín Yarlora, que ahora viene como diputado nacional, y algunos dicen que hasta puede ser presidente del bloque, del interbloque que quiere armar el peronismo, ir a la cuestión de unitarios y federales, es decir, plantear que el interior sostiene al área metropolitana con las ventajas que aún tenemos quienes vivimos en esta zona. Mientras tanto, señora, los impuestos, ¿qué se sabe? Parece que zafa el vino, pero entonces parece ahora, que el vino zafa. Pero entonces, ¿cómo? ¿Y la cerveza cómo es? Y la cerveza no, ahí está esa discusión. Hay una discusión también con las bebidas azucaradas. El vino zafa, no zafa el champagne, aparentemente. El champagne tiene impuestos internos, paga 13%, pero todos los años
años se vota y se aprueba que no pague. Pero si en la Argentina el agua tiene impuesto interno, ojo que acá se está discutiendo aumentos de impuestos en productos que ya los tienen. Sí. El agua y las gaseosas light son las únicas que tendrían una rebaja. El champagne tiene 13%, la manera más fácil de resolverlo sería no volver a validar esa eliminación o esa suspensión por un año y quedaría en 13% el impuesto interno al champagne. Mañana hay una reunión importante de todos los gobernadores de provincias vitivinícolas, los encabeza Cornejo, el mendocino, tiene la industria vitivinícola más importante, pero además tiene la llegada más directa al gobierno, pero van también San Juan, La Rioja, Catamarca y Río Negro, que todas tienen bodegas, a esa reunión, y ahí esperan que haya alguna señal de que ese impuesto que está en el 10% baje. Dicen, los bodegueros no esperan que se elimine del todo, pero sí que baje significativamente. Hoy estuvo en la reunión de la UIA con los industriales el tema sobre la mesa, el impuesto a todo lo que tiene que ver con economías regionales, que la UIA dice, no están bien, tienen dólar atrasado, no pueden exportar, le vas a sumar impuestos, les generas un problema. Sin duda. Lo que me parece que marcha es el impuesto a la llamada renta financiera para las personas, que en principio, por lo que se ha visto en el mercado, aún a pesar de los impuestos, los bonos argentinos siguen siendo más atractivos que el resto, porque en todo caso, la gente que tenga el dinero blanqueado y compre instrumentos financieros que no sean de Argentina, iban a terminar pagando más. Ahí van a pagar 35% de impuesto a las ganancias, mientras que de la otra forma sería 15%. Con lo cual, eso para el gobierno medio es como que, bueno, protesten, pero marche preso. Contra la LEVAC no hay impuesto que voltea la LEVAC. Y con el impuesto, con la LEVAC a 28,75. Con la LEVAC, acordate que esta discusión la tuvimos con la de LEVAC a un punto abajo del valor al que está actualmente. Donde hay un poco más de discusiones en la reforma laboral, con algunos artículos de flexibilización laboral que van a ser difíciles que el cálculo, la CGT cálculo lo de dijera. Cálculo de las indemnizaciones. El cálculo de las indemnizaciones que pasa solo al salario básico y elimina todos los cargos adicionales. La verdad que los cargos, todos los bonos, los beneficios, las horas extras han sido la fiesta de los últimos años en las paritarias, por lo tanto ahí hay un problema. El famoso banco de horas extras, esto de que la empresa te pueda dejar que trabajes unas horas extras un mes, pero te las compensa al mes siguiente y no te las paga, también es muy difícil que se apruebe. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? En muchísimos casos pasa. Y las empresas tercerizadas, ¿no? El bloqueo a que se pueda hacer un juicio a la empresa madre que contrata a la tercerizada. Algunos dicen también, sobre estas cosas ya falló la Corte, ¿no? Se puede votar una ley, pero hay que ver si después no termina judicializado y de nuevo en foja cero. Pero bueno, ahí están los cuestionamientos más duros de la reforma laboral. Ahora, el cálculo para la indemnización y la referencia del salario, eso prácticamente está fuera, ¿no? Claro. Digo, por lo que comenta Pichetto, o venía analizando en las últimas horas, que va recibiendo del resto de las organizaciones sindicales, es que tal como está el proyecto, así no sale. Y el principal escollo, evidentemente, porque es muy difícil de bancarlo políticamente para los jefes sindicales, y sobre todo ahora que empiezan a tener oposiciones más a la izquierda, ese empieza a ser un problema, ¿no? Beto, ¿más cambios de gabinete a lo que hemos tenido? Básicamente, bueno, Echeverre por Brullaile y el otro cambio la salida de Lemus. La salida de Lemus, sí. Ahora hay que esperar, qué pasa con el Rabino Berman, que es el que tambalea, por un lado, y por el otro, si termina Oscar Aguad, el flamante ministro de Defensa, la reestructuración de la conducción de las Fuerzas Armadas, información que habíamos adelantado prácticamente hace un par de meses atrás, y que solo quedaría el jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Sosa, y se está hablando de un cambio muy profundo, sobre todo en el ejército, con la llegada de un general moderno, joven, que motivaría en primera instancia el pase a retiro de bastantes generales, almirantes y brigadieres. Sí, también apareció esta idea, que Dios quiera que se avance, de reducir un poquito el tamaño del Estado, reducir un poco, digamos,
las funciones que se duplican, que haya naturalmente un ahorro de gastos en ese sentido. El presidente Macri dijo, todos tienen que poner algo. Nos hubiera gustado que diga, nosotros ya sabemos lo que nos ha tocado hasta ahora. Todos tenemos que poner algo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, incluso hasta podríamos recomendar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué sigue abierto ENARSA? La cantidad de secretarías que hay en la Presidencia de la Nación, la cantidad de direcciones, es decir, hay una enorme cantidad de ahorro que se podría hacer, que incluso sabemos que muchas... política, ¿no? Claro, pero por ejemplo, muchas organizaciones como FIEL, los estudios económicos, le han llevado propuestas al gobierno, por ahora el gobierno no las ha atendido, pero sería importante en el reformismo permanente que se discuta esta cuestión, porque si no, no se pueden bajar los impuestos. Y esta es la realidad con la que nos encontramos, señora. Caballero, están dos señores que están, de los que están con la cara pintada. Con la cara pintada estos días. Sí, Esteban Agos Carreño, de la Cámara de Bebidas Sin Alcohol, y Alejandro Berlinger, de Cerveceros Argentinos. Vamos a discutir y charlar con ellos sobre la modificación de los impuestos internos. Y después hay otro bloque para hablar un poco de política con un intendente de Cambiemos, Nicolás Ducote. Que dio vuelta a la elección. La había perdido en las PASO, ¿verdad, Beto? Ahí en Pilar. Exactamente. Fue uno de los casos, digamos, donde se dio claramente un aluvión amarillo en la segunda vuelta o en la elección. Claro, sí, sobre todo la recuperación, tanto en la lista de senadores nacionales como la de concejales, que le importaba ni mucho al intendente. Bueno, caballeros, estamos en Twitter, @eltimontv, y después de la pausa venimos con las entrevistas con Esteban Agos Carreño y Alejandro Berlinger. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, carrera nocturna, y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En un lugar clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece que es la Quilmes de antes. Mozo. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Probá OFF Extra Duración,
que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. Estar bien es lo primero. Galeno. De los creadores de Super Capa llega Denzel Super Deck. Basta de pintar todos los veranos. Llegó a la Argentina el primer restaurador elastomérico. Nuevo Denzel Super Deck para que disfrutes del verano. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Estamos con dos voceros de sectores perjudicados por el aumento de impuestos que intenta el gobierno en sectores de consumo, incluso con el argumento, desde mi punto de vista, no del todo honesto, de que es por la salud. Y todos sabemos que es por plata, no es por la salud, ¿no? Pero bueno, aquí estamos justamente con Esteban Agós Carreño, que es vocero de la Cámara de Industria de Bebidas sin alcohol. Supongo que son, digamos, las gaseosas, la Coca-Cola y algo más, o solo la Coca-Cola. Aguas saborizadas, gaseosas, jugos. Sí. Jugos también, claro. El gobierno dice que baja el impuesto al agua, ¿es verdad eso? En principio. En principio sí. Digamos, nosotros no vimos todavía el proyecto, creo que nadie todavía lo pudo ver, no se ha girado a la Cámara, así que estamos hablando siempre sobre supuestos a partir de la presentación que hizo el ministro Dujovne. ¿El agua mineral paga impuesto interno hoy? Sí, hoy paga el 4%. ¿Y por qué dicen que el 52% del precio de una botella de agua mineral es impuesto? En realidad, de todas las bebidas sin alcohol, el 50% corresponde a carga tributaria. Hoy en día, cálculo, ¿cómo lo hacen, ahí tenés impuestos nacionales, impuestos subnacionales y después los aportes para seguridad social. Claro. Entonces de ahí sale ese número que redondeando es el 50%. Y las bebidas... Pero eso pasa también en muchos otros órdenes de la vida, no solamente para las bebidas. En el caso de las bebidas, nosotros lo comparamos con la misma industria en otros países. Y en el caso nuestro es el más alto de toda América, ese porcentaje. Pero, digamos, el que produce y vende anteojos más o menos también tiene ese nivel de carga impositiva en Argentina. El 50 no, pero hay varios sectores que sí lo tienen. El nuestro específicamente partimos de esa base que es el 50. ¿Y qué pasa con la cerveza? Está Alejandro Berlingeri, que es director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. ¿Qué es Cerveceros Argentinos? Cerveceros Argentinos nuclea a las compañías cerveceras, las tres grandes compañías cerveceras, a las compañías malteras y a los traders de cebada cervecera. En Cerveceros, a ver, desde las últimas semanas... La cerveza ya paga impuestos internos. Sí, la cerveza ya paga 8% de impuestos internos. Desde estas semanas hemos tenido distintos estados de ánimo, todos negativos. El primero fue la sorpresa cuando el ministro anunció las medidas. No esperábamos, no fuimos consultados, no fuimos invitados a ninguna charla previa para mostrarle los impactos de llevarlo del 8 al 17. La segunda estado de ánimo fue de preocupación cuando empezamos a hacer los números. Cuando empezamos a hacer los números no nos cierra, o sea, todo lo que se baja por un lado, esto lo borra, o sea que es absolutamente negativo para la industria cervecera. Y realmente, que esto no es un estado de ánimo, sino es una realidad, estamos discriminados. O sea, hoy el proyecto basado en la OMS, como vos decías, Willy, no tiene razón de ser, es falaz. Hoy el vino pasaría a pagar 10% en 3 años, el champán pasaría a pagar 17% en 3 años, mientras que la cerveza pasa de 8 a 17 en una sola escala. O sea que la OMS... Y tiene menos graduación alcohólica. Y tiene menos La OMS habla de impuestos al alcohol, y lo primero que dice es que no tienen que ser fiscales, y lo segundo que dice es que tienen que ser proporcionales a la graduación alcohólica. Así que esta es una verdadera discriminación hacia la cerveza, que ya viene desde hace años y ahora está acentuada. Ahora, pero se supone que el impuesto al whisky va a ser mayor. Entonces, 29%. 29. Y bueno, entonces ahí se respetaría la graduación alcohólica. Pero no en el vino, no con el vino, ni el champán. Sí. Ahora, el gobierno dice, les estamos dando competitividad con la baja de ingresos brutos, con la baja de impuestos a los sellos. No. Y esto, en definitiva, va sobre el precio final. No.
La provincia de Buenos Aires ya mandó el proyecto a la legislatura y la cerveza sigue teniendo el 5%. Y no hemos visto hasta ahora en papeles ningún gobernador que haya dicho que va a bajar el impuesto en torno a la cerveza. O sea que eso todavía está por verse. La verdad. En términos prácticos, ¿qué es que aumenta el precio de la cerveza? ¿Qué es o que baja el consumo? O las dos cosas, digamos. En términos prácticos es que la industria hoy tiene 52.3% de impuestos. ¿Sí? Si querés después te detallo cuáles son, pero con esto pasaría a 58. Top of the rank en Latinoamérica. Consultados Cerveceros Latinoamericanos, que es la agrupación que agrupa todas las cámaras cerveceras de Latinoamérica, seríamos los primeros en carga impositiva la cerveza. Esto evidentemente no se va a poder absorber. Nosotros estimamos que va a haber una caída de aproximadamente 1 millón de hectolitros. Esto es el cierre de una planta del interior del país, con lo cual va a traer aparejados 600 puestos de trabajo directo y aproximadamente 9.000. ¿Cuánto implica en el indirectos. precio pasar de 8 a 17% de impuestos internos? En el precio, nosotros absorbiendo una parte tendríamos que aumentar un 6%, pero es muy elástico. ¿Las gaseosas? Las gaseosas, el impacto en el precio sería del 10%. Yo igual tengo una pregunta más filosófica, digamos. ¿Por qué tienen que ponerle impuesto a la cerveza o a la Coca-Cola o al vino? O sea, ¿cuál es ¿por qué no tienen los mismos impuestos que todo lo demás? ¿Cuál es el argumento? Bueno, sería bueno preguntárselo al ministro Duhovne. Pero en todos los países le ponen impuestos al alcohol y digamos... Sí, sería bueno preguntárselo a Duhovne y a Sebastián Galeani, que está trabajando mucho en este proyecto, que hoy gente de la comisión directiva de la Cámara estuvo reunida y bueno, le explicamos la primera vez que pudimos explicar los impactos. Y la verdad que en muchos lugares del mundo se cobran impuestos, pero son proporcionales y no son discriminativos como son acá. Acá se está discriminando a una categoría que es la cerveza y sobre todo a los pequeños. La cervecería artesanal está creciendo a razón de 30% por año. Hay mucha gente que está en negro en cervecería artesanal, está haciendo su primer negocio. Nosotros estamos impulsando a que se blanqueen, a que hagan bien las cosas, a que registren sus productos. ¿Cuánto se va a recaudar por esto, teóricamente? Mira, nosotros, de vuelta, estamos hablando sobre supuestos sobre rumores y sobre una presentación. Eso está claro. Entendemos que la idea del gobierno, lo que están calculando, es 5.000 millones de pesos. Con la Coca-Cola, con el incremento, claro, de la alícuota para impuestos internos de todas las bebidas sin alcohol. Específicamente, bueno... ¿Y en la cerveza cuánto estaríamos recaudando? Entre lo que subiría el impuesto y lo que bajaría por ventas, lo que bajaría por IVA y lo que bajaría en una segunda etapa pero además está lleno de cervecerías, cargas sociales. Está lleno de cervecerías en todas las esquinas. Ahí me parece que ahí rige, gracias a Dios, el único lugar donde todavía rige la libertad, digamos. Pero ahí también te van a aumentar los precios. Por supuesto, y todo. Esas cervecerías, como te decía, que se están intentando poner en blanco, que están empezando a registrar sus productos, a blanquear su personal, ahora esto las va a ahuyentar y va a seguir con el 80% de la gente en negro. Esteban, en el resto del mundo, en muchos países, en México, en Chile, las bebidas azucaradas tuvieron un aumento de impuestos también con este argumento de la salud. ¿Esa no es una tendencia en toda la región? De hecho, qué bueno que lo mencionás, porque esas experiencias internacionales lo que demostraron es que esos impuestos son completamente ineficaces. Ineficaces para resolver el problema de la obesidad para resolver infantil. El tema de salud pública, si es que la génesis de este incremento impositivo viene por el tema de salud pública, que es, como decía Willy al principio, un absurdo es lo que expuso el gobierno. Entonces, de ese lado, yo conozco además en particular lo que fue la experiencia del amigo Alberto Cormillot cuando intentó en el Ministerio de Salud dar un debate en serio sobre la alimentación saludable. No le dieron ni 5 de bolillo. Y ahora son todos médicos que cuidan la salud aumentando los impuestos. Claro, nosotros entendemos que pasa por ahí, obviamente. No conozco el tema. Claro, es una situación, digamos, compleja que requiere un abordaje integral. Entonces, en definitiva, volviendo al tema que preguntaba Cecilia, esas experiencias lo que demuestran que finalmente es dañino para la economía nacional
y quienes terminan perjudicados son el último eslabón de la gran cadena de valor que tiene el sector de bebidas sin alcohol, que son los pequeños comerciantes. Ellos son los más impactados, y en México, en Chile, en Colombia... Vos decís que el proyecto recauda 1.000 millones. 5.000. 5.000. Sí, y ahí, ¿Cuánto es la evasión que hay en todas las truchicolas, toda la que hay en todos lados? Ese es un muy buen punto, porque ese es un poco el mensaje y el foco que nosotros queremos poner, y que queremos que las autoridades pongan ahí. Los cálculos para el cierre del 2017 van a ser de 6.300 millones de pesos. O sea, una cifra más alta, un monto superior al que el Estado estaría recaudando, incrementando la alícuota. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, no dejen de cazar en el zoológico, para decirlo burdamente, y salgan a combatir la evasión. Si vos tenés 55% de presión impositiva sobre la bebida, y bueno, el negocio de la Argentina es fabricar la truchicola. Imagínate, 50% de diferencia, impresionante. Y es del 30%. Señores, la evasión. Entonces, la verdad que es un tema muy importante. Hay algo que quiero resaltar. Nosotros le hemos pedido a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hace más de un mes una reunión. Vemos que los gobernadores de las provincias vitivinícolas se mueven ágilmente como para defender a su provincia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 4 plantas cerveceras, 5 plantas malteras, se cosecha el 80% de la cebada cervecera y se elaboran 840.000 toneladas de malta. Son 52.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y nos extraña que no nos haya recibido, y más aún que no haya salido a defender a la industria. Señores, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, seguiremos discutiendo de estos temas, ¿no? Toda la semana. Así me gusta que se defiendan las empresas, que vengan a los medios y obviamente que hablen, ¿no? Naturalmente. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos queda un bloque político. Vamos a compensar, le vamos a dar la palabra al señor Beto Valdés en el próximo bloque. Está Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, presidente iba a decir, intendente de Pilar, en el próximo bloque, para hablar un poco de política y también de la reforma tributaria de los municipios, a ver si bajan los impuestos a los municipios también. Dale. En un lugar clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece que es la Quilmes de antes. Mozo. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. Depositando tu sueldo en Banco Macro, podés hacer realidad eso que estabas proyectando. Porque accedes a las mejores condiciones y tasas preferenciales en préstamos personales con plazo de hasta 72 meses. Y también en préstamos hipotecarios UVA para comprar, mejorar o refaccionar tu casa. Simula tu préstamo en macro.com.ar/préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro, tu banco cerca siempre. Es la nueva fórmula para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid. Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. SC Johnson. Muy bien, aquí estamos en el tercer bloque del timón junto a Nicolás Ducoté, que es intendente de Pilar, ganador allí en el conurbano pintado de amarillo. Y bueno, aquí estamos, bienvenido. Viniste antes de la elección. Me dieron suerte entre la PASO y la general, así que vuelvo todas las veces que quieran. Efectivamente. Está bien. Bueno, ¿y cómo dan los números en términos presupuestarios? ¿Hay algún temor
a que se vengan aumentos fuertes, el inmobiliario, tanto el de domicilios y el rural va a subir fuerte. ¿Y qué va a pasar con los ABL de los municipios? Creo que la carga fiscal, el presidente ha dado un lineamiento claro de que tenemos que ir en un proceso descendiente de eso y tenemos que ir alivianando la carga y volcar lo más posible a recursos productivos y generación de empleo. Nosotros vamos a esperar a que se definan algunas de estas cosas para terminar de presentar nuestra propia ordenanza tarifaria, pero claramente queremos sostener el valor de compra de lo que tiene el municipio, que toma en cuenta la inflación, que más o menos es la previsible, pero después realmente dar indicaciones concretas de cosas que estamos bajando. Nosotros bajamos el año pasado el impuesto a los combustibles o la tasa de los combustibles, somos el único municipio que la bajó. Estamos bajando la tasa de los activos fijos, estamos tratando de volcar más recursos municipales a compensar las bajas que queremos hacer para algunas actividades productivas que generan más empleo, así que vamos en la dirección correcta, pero mantener el equilibrio fiscal es un desafío importante y tenemos que balancear esas dos cosas, las ganas de promover el empleo con las ganas de poder pagar las cuentas a fin de mes de manera prolija y ordenada. Tasa de seguridad, tasa de higiene, ¿todo eso existe? ¿Lo cobrás? Existe, no, la municipalidad. Sellos cobra la provincia. Sí, nosotros cobramos, tenemos seguridad e higiene, que la verdad que lo que tiene que sostenerse es la correspondencia a la prestación del servicio. En eso siempre, que realmente estemos acompañando a las empresas con el resguardo que esa tasa implica. Está el derecho de construcción, derechos de habilitación, tratar de minimizar mucho eso, especialmente para pymes. Este año bajamos. Si sos una empresa nueva que abre chiquita, típicamente una pyme familiar que está arrancando, los primeros 180 días no pagas ningún impuesto. Te puedes arrancar, porque a veces es el momento más difícil, estás arrancando, compraste el producto. Decime, y en Pilar, por ejemplo, en el parque industrial, ¿se están abriendo fábricas en comercios? ¿Qué es lo que ves ahí vos? Mira, el proceso, el año pasado teníamos mucha crítica por parte de nuestra oposición, de que se habían cerrado creo que 82, 85 comercios en Pilar, pero había 500 pedidos de habilitación. Parque industrial, en lo que va del año, tengo inversiones por más de 8.000 millones de pesos. Y la verdad que siguen llegando expresiones de interés de industrias, servicios radicándose. Estamos compitiendo con otros países de América Latina para radicación de empresas de tecnología. Así que estoy entusiasmado con las perspectivas de la Argentina, de la provincia y del municipio para lo que viene por delante. Hoy hubo una reunión de Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda de Economía de la provincia de Buenos Aires, con varios intendentes de Cambiemos. ¿Qué es lo que busca ahí el gobierno provincial en cuanto a qué les está pidiendo en términos de los presupuestos de los municipios? Bueno, tener esta conversación sobre cuál es la fórmula más adecuada de encarar una reforma que garantice que nuestras escuelas públicas estén cada vez en mejores condiciones. La verdad que cuando uno visita los miles de establecimientos educativos que tenemos, dejan mucho que desear. La verdad que cuando uno ve la carencia, lo digo en propio Pilar, de baños adecuados, gas, techos, electricidad. Entonces la gobernadora y el equipo de Hacienda han dicho, bueno, inviertan la cantidad más significativa posible en obras de infraestructura escolar. Y muchos municipios tienen realidades bien distintas, el conurbano del interior. Entonces muchos de esos intendentes del interior dicen, yo tengo 6 escuelas y están todos impecables, porque me vas a atar las manos a que siga invirtiendo en eso, cuando tengo que invertir en otros programas, por educación no formal, pero que dan oportunidades laborales. Nosotros mismos en Pilar tenemos más de 20.000 alumnos en las escuelas municipales. Entonces, bueno, si va el 85% del fondo a obras, bueno, ¿cómo sostenemos eso otro? Así que creo que lo que está tratando es de generar un consenso, un acuerdo entre cómo se administra ese fondo que se destina principalmente a educación, con parámetros que exijan que cada vez invertamos más en lo permanente, que son las obras de infraestructura, pero teniendo en cuenta la realidad de las distintas localidades. Te hago una última por mi parte y después lo dejamos a Beto. ¿Crees que se viene la discusión de, por ejemplo, una nueva configuración del conurbano, lo que sintético o simplificadamente se dice partir municipios, el caso de La Matanza u otros que vienen? ¿Crees que se viene ese tema? Creo que es un tiempo en que vale la pena abrir esa discusión. Durante muchos años estuvo cerrada, creo que nos merecemos una conversación de institucionalidad, cómo vamos estableciendo la forma más adecuada de gobernar estos decenas de millones de personas que estamos en las grandes urbes, no solamente en el conurbano bonaerense, cuando uno ve el Gran Mendoza, el Gran Rosario, cómo se administra, bueno, plantearnos cuál es la mejor manera de gobernarlo. Yo mismo en Pilar estoy antes de fin de año, si sale todo bien, dividiendo 3 localidades, tratando de abrir localidades, estableciendo límites más claros entre unas y otras. Y esa pequeña realidad que se ve a nivel local, de tratar de darle mejores servicios, una respuesta más rápida al vecino. El gobierno municipal más cerca, obviamente. Exactamente. Y con criterios claros de desempeño. Tratar de lograr, bueno, si en Pilar tenés que viajar a veces 28 kilómetros para resolver una necesidad, una punta de otro del distrito. Bueno, ¿cómo le facilitamos la vida al vecino poniendo todo lo posible
hay 136 trámites. Hoy puedes hacer 6 online. Yo quiero pasar 125, 130, a que no tengas que desplazarte toda esa distancia, que puedas lograr que la partida de nacimiento la bajes por internet sin tener que ir a un registro civil. Todo ese tipo de cambios van a beneficiar mucho y vale la pena plantearse cuál es la mejor configuración de grandes distritos, no solamente La Matanza, puedes discutir Merlo o puedes discutir otros distritos y decir, bueno, ¿cómo repensamos esa configuración, Moreno y demás? Así que en Pilar yo lo estoy haciendo, creo que vale la pena conversarlo para otras localidades. ¿Beto? Caballero. Sí, interesante esto que planteabas. Es más, recordemos que la última vez que hubo un debate fue en los 90, fue con Dual de gobernador y, bueno, Balestrini se opuso a tocar La Matanza. Obviamente el propio Dual de Loma de Zamora, que es otro distrito también con un territorio enorme. Y el caso San Miguel, del viejo Gran San Miguel, 24. Ha sido un fenómeno muy interesante. Y funciona razonablemente bien. Claro, exactamente. Porque hoy por hoy te imaginas lo que sería ese distrito y con intendencias nuevas que han surgido desde esa división, que ha sido una muy buena experiencia. Ahora, también hay una cuestión más vinculada a lo político y evidentemente una resistencia de la oposición. ¿Cómo estás viendo, y quizás también en tu distrito se puede reflejar lo que se viene a nivel provincial? ¿Ya vos ves un acercamiento definitivo, por ejemplo, del masismo hacia el peronismo? ¿Crees que se van a aglutinar los diferentes sectores o todavía hay mucha cosa por verse? Mi percepción es que en general el espacio actualmente oficialista en Nación y en provincia, Cambiemos salió fortalecido de la elección y eso todavía dejó desacomodado a parte de la oposición. Creo que la propia figura de Sergio Massa y muchos de sus seguidores están como reacomodándose y probablemente se tomen un tiempo antes de volver con la misma fuerza, el mismo empeño que tuvieron quizá en el inicio de la gestión. Yo no veo un peronismo que se una tan fácilmente, por lo menos en el caso de Pilar, como en muchos otros distritos, esto de que el que gana lidera y el otro acompaña, no se da. Lo pasó con Molina, por ejemplo, que fue el derrotado. No se da en Pilar, pero tampoco veo que se dé en la provincia de Buenos Aires. En y a nivel nacional tampoco. Así que veo por ahora un peronismo que tiene que repensarse. Para nosotros siempre es sano tener adversarios que estén bien organizados y que la verdad que contiendan democráticamente con todas las herramientas que puedan contar. Pero por lo menos en el conurbano bonaerense no veo esa posibilidad que en el corto plazo kirchnerismo, masismo, randacismo y demás se configuren todos como una sola oposición, sino que creo que van a expresan distintas realidades. Mucho va a depender también, evidentemente, de cómo termine antes de fin de año la interna del PJ bonaerense, porque me parece que Vidal y ustedes, los intendentes del oficialismo, están como el gobierno nacional con los gobernadores, ¿no? Ustedes están pendientes también de una liga de intendentes racionales que les den esa gobernabilidad que hoy ya la tienen un poco más fácil en la legislatura. Sí, y esa misma dinámica que la marcás vos a nivel provincial se refleja en mucho en los consejos deliberantes. Creo que este tiempo que se abre hasta el 10 de diciembre es un tiempo de conversaciones acerca de cómo se van a alinear esas fuerzas. Por ejemplo, el masismo, ¿dónde va a estar parado? ¿Va a estar acompañando en algunas cosas al gobierno y con esa, como dicen, oposición constructiva o crítica constructiva? ¿O se va a aglutinar en otro espacio? Nosotros en ese sentido somos más observadores de la realidad. Tenemos claramente que gobernar para todos, para los nuestros y para los otros, pero sí estoy convencido que la sociedad se dio un mensaje fuerte de que quiere continuar este camino, en el caso nuestro, como decían ustedes, por 7, 8 o 9 puntos de diferencia con el siguiente, y creo que eso también es un mensaje para la oposición de que hay una Argentina, hay una provincia que quiere seguir este rumbo, seguramente con matices, con oportunidades de mejora, pero que este es el camino por el que vamos. Antes de cerrar, quería pedirte, Nico, una reflexión sobre lo que ha sido el tema también del día, ¿no? En todos los medios, esta salvajada allí en la ciudad de La Plata, o cerca de, creo que de La Plata, el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la justicia, ¿no? Estos jueces que largan a los condenados, es decir, en Argentina es difícil mantener en la cárcel a un homicida, ¿no? Es realmente increíble. ¿Qué crees que se viene en ese sentido y cuál ha sido tu experiencia en Pilar con esta situación? Mira, te diría 2 registros. Uno es el trabajo que están haciendo Cristian Ritondo, Gustavo Ferrari y demás para realmente cambiar el sistema. No solamente estar andando a la bicicleta, sino arreglarla mientras están pedaleando, y creo que es un ejercicio difícil, pero que realmente vale la pena. Los cambios que se han dado, por lo menos en la zona norte, en Pilar, respecto al combate al narcotráfico, respecto de asuntos internos en la policía, la posibilidad de que cualquiera denuncie una irregularidad,
todos esos cambios de apertura. ¿Los jueces que operan en la zona donde vos estás también largan a los presos así? Bueno, yo creo que hay una parte en la que nuestras cárceles, en Pilar yo debo tener 3 comisarías con calabozos, podré tener detenidos 20, 25 personas legalmente. Y bien, la verdad que tenés un operativo que a veces agarran 8 y decís, ¿qué hago con esto? Y el juez dice, bueno, no tengo dónde ponerlo, ¿qué hago con esto? Y por ahí suelta. Nosotros tuvimos un caso muy fuerte en Pilar, mediados del año pasado, un asesinato en la plaza de Pilar de un comerciante muy joven y demás. Y la verdad que es alguien que había sido capturado con un arma, creo que el martes, y lo soltaron y el jueves fue el asesinato. Sí. Da la sensación de que no tiene solución el tema, ¿no? Bueno, sí, creo que se ofrece una solución de mediano y largo plazo. La verdad que tenemos que el sistema penitenciario, el sistema judicial, el sistema de seguridad tiene que funcionar de una manera más articulada y más efectiva para el vecino, para el ciudadano. Poner la justicia al servicio a veces de proteger y garantizar la seguridad y no solamente los derechos de quienes vulneran esa seguridad. Gracias por venir, como siempre. Caballeros, antes de irnos a la pausa le tengo que preguntar si ya decidieron dónde van a pasar las vacaciones el próximo verano. Obviamente. Si no, miren lo que la gente de Solanas tiene para ofrecerles. Este verano, en Solanas... Solanas es genial. Solanas, todo lo que querés y más. En un lugar clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece que es la Quilmes de antes. ¡Que lo pague! ¡Vamos, que volvió, carajo! Mozo, mozo. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. Te manejas tan bien que tenemos el mejor seguro para tu auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando todos descubren que H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas, nadie descubre cómo te fue en tu clase de manejo. H2O, perfecta para las comidas. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Probá OFF Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, aquí estamos en el último bloque de El Timón, mi bloque favorito. Cuando le pregunto a la señora Cecilia Bufflet, Cecilia, ¿tenés algo para contarnos antes de irnos? Antes de irnos, lo primero que les tengo que contar es que el sábado 18 de noviembre, agéndenlo, asesorate gratis con un escribano. Será entre las 10 y las 13 horas en Avenida Callao 1542. También podés proteger tu vivienda gratis y con un trámite muy fácil, muy sencillo. Más información en el 4809-7000. Cuida lo tuyo, el programa de asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, cualquier cosa que quieran poner a nuestro nombre. También pueden. Hablan con Pablo Morales, obviamente, y él se ocupa de todo. Señor Beto Valdés, temporada alta de presos en la Argentina. Impresionante lo que hemos visto en las últimas horas, pero hay como una preocupación, yo diría, en el círculo rojo ampliado sobre lo que está pasando en tribunales, ¿no? ¿Por qué? A ver, exactamente. ¿Por qué? Y salvo que dentro del oficialismo, los sectores que más han festejado, incluso sin disimularlo,
y que representan un sector con algunas discrepancias. Me refiero a Elisa Carrió, a Graciela Ocaña fundamentalmente, que incluso van por Cristina, es decir, no quieren que asuma como senadora. Esteban Bullrich tomó distancias de esa postura y estuvo más cerca de Pichetto. Es decir, hay un sector del gobierno que está preocupado esencialmente por el descontrol que se percibe y porque el protagonismo lo tenga Ariel Lijo o jueces que evidentemente están muy desprestigiados y que recordemos que van contra ellos desde el Consejo de la Magistratura. Sí. También hay otro elemento... Hoy salió Cristina pidiendo la renuncia de Aranguren y del ministro Luis Caputo, porque aparecieron los Paradise Papers. Era de manual, obviamente, en un momento de hipersensibilidad y de temporada alta de presos, que van a caer. Lo que pasa es que no es incomparable las cuestiones que hoy han llevado a la cárcel a los exfuncionarios que con estos temas, pero bueno, evidentemente no solo hay que serlo, sino parecerlo. No, y además los procesos tienen que estar absolutamente garantizados. Es más complicada la situación de Aranguren, mucho más complicada que la de Caputo. Sí, sobre todo porque la offshore que él presidía ganó licitaciones con este gobierno. Sí. Además, Aranguren se ha ganado, digamos, muchos adversarios, tanto adentro como afuera del gobierno. Exactamente, pocos amigos. Ahora, el otro dato interesante tiene que ver con dos cuestiones. Una, el Consejo de la Magistratura, la reforma al Ministerio Público. Recordemos que con la salida de Alejandra Gil Carbó, el objetivo del oficialismo es que el próximo o el sucesor asuma con un nuevo marco legal. Parece que ahí empieza a haber problemas, hay malestar y preocupación no solo en el sector de la oposición, sino en muchos fiscales. Creen que el apuro está llevando a cometer errores y me cuentan que el editorial de ayer, un dato interesante, el editorial de ayer de Carlitos Pañi en su programa de La Nación Más, prácticamente nuestro colega se ha transformado casi, genera más terror que Lilita Carrió. En Comodoro Pi. En Comodoro Pi. Claro. Fundamentalmente, claro, porque consideran, es un argumento de él, es lo que piensa el gobierno, ¿cómo es esta historia? Atención, lo que empiezan a interpretar muchos sectores y que le llega a Lorenzetti y al Fuero Federal es esto que desde la política hay muchos que dicen meten presos algunos jueces que también tendrían que estar del otro lado de las rejas. Señora, ¿usted? Hay un dato, le va a hacer un agujero en el estómago a todos los que blanquearon y tienen una sociedad offshore, porque la reforma tributaria también cambia la manera de pagar ganancias de las sociedades en el exterior. Porque si no, iban a estar beneficiados los que tenían la plata afuera y no los que la dejaron acá. Exactamente, así que el que tiene el dinero fuera en una sociedad, hasta ahora si no distribuía dividendos, si la plata quedaba en esa empresa, se reinvertía, quedaba afuera, no pagaba ganancias. Bueno, con la reforma tributaria todos los formatos pagan ganancias. Distribuya dividendos o no, una sociedad offshore es el vehículo que más se había usado para los que blanquearon dinero en el exterior, así que ahí va a haber un revuelo importante. Por ahora, como diría claro. Nicolás Duchovne, esto es apenas un anteproyecto, le dijo hoy a la conducción de la UIA, así que atención que capaz que no es todo terminado. Por supuesto, todo se puede conversar. Señora, nos vamos. Nos vamos. El martes que viene nos encontramos a las 10 de la noche, como todas las semanas, en Canal 26, acá, en El Timón. Los esperamos. Fue una producción de 4D Producciones.